En la filosofía existencialista de Martin Heidegger, el ser en el mundo es aquel ente que se pregunta por el sentido del ser. El hombre no puede verse reducido a puro objeto, a simple estar presente. El modo de ser del hombre es la existencia, precisamente. La existencia, en definitiva, para Heidegger es poder ser. Sin embargo, poder ser significa proyectar. Por tanto, la existencia es esencialmente trascendencia, que es identificada por Heidegger con el ir más allá de uno mismo. Eso es la trascendencia para él. De este modo, para Heidegger, la trascendencia no es uno más entre los muchos comportamientos posibles del hombre, sino su constitución fundamental. El hombre es proyecto, y las cosas del mundo son originariamente útiles en función del proyecto humano. Todo esto nos lleva a expresar aquel rasgo fundamental del hombre que Heidegger denomina el estar en el mundo. El hombre está en el mundo, puesto que el hombre constitutivamente es proyecto. El mundo, a diferencia de lo que pensaba Husserl, no es de manera originaria una realidad que haya que contemplar, sino un conjunto de instrumentos para el hombre. La concepción de la ética de Nicolai Hartmann. Nicolai Hartmann fue un gran filósofo alemán que nació en 1882 y murió en 1950. En cuanto a su concepción de la ética, en 1926 publica su Ética, en la que Hartmann, siguiendo explícitamente a Max Scheler, critica el subjetivismo ético y vuelve a proponer una ética material de los valores. Estos, para él, son totalmente objetivos y se revelan al hombre a través de un sentimiento específico. En sustancia, la intervención de la subjetividad podemos decir que no pone los valores, sino que se limita a manifestarlos, ya que estos poseen un ser ideal en sí mismos, igual que los entes matemáticos y las esencias en general, y como aquellos son universales. La tarea de la ética, para Hartmann, por tanto, consiste en describir y analizar los valores morales antes incluso de hacerlos surgir de manera coherente y consecuente de las normas concretas de conducta. Usando ampliamente el método fenomenológico y con la mirada siempre puesta en la historia de la ética, sobre todo de la griega clásica, Hartmann escribe páginas muy interesantes. Rudolf Otto y la fenomenología de la religión. Otto nació en 1869 y murió en 1937, y su obra más famosa, más conocida, es Lo Santo, publicada en 1917, y que ya es un clásico de la fenomenología de la experiencia religiosa. ¿Qué es lo que se manifiesta a través de la experiencia religiosa, según Rudolf Otto? ¿Qué es lo que caracteriza de manera esencial lo que Otto llama experiencia de lo luminoso, término procedente de numen, o de lo sagrado? Lo luminoso sería el numen sagrado, el numen religioso, la figura religiosa, el ser religioso, podríamos decir. Según Otto, un aspecto muy destacado de dicha experiencia, siguiendo la doctrina de Schleiermacher, reside en el sentimiento de dependencia, el sentimiento de ser criatura. Este sentimiento de ser criatura, afirma Otto, es consecuencia de otro momento de la experiencia religiosa, que se refiere primeramente y de manera directa a un sujeto que está fuera del yo. En otros términos, el sentimiento de mi absoluta dependencia presupone en la criatura un sentimiento de la inaccesibilidad de lo otro. Edith Stein y la teoría fenomenológica de la empatía. Stein, a fin de dar a entender la esencia del acto empático o de la simpatía en relación con los comportamientos cotidianos, aduce este ejemplo. Se me acerca un amigo y me cuenta que ha perdido a su hermano y yo me doy cuenta de su dolor. Bien, ¿en qué consiste este darse cuenta? En esto consiste precisamente para Stein el problema de la empatía. No se trata de saber la manera por la que llegamos a conocer el dolor, eso sería algo secundario de nuestro amigo. Quizás, dice la propia Stein, llegó a saberlo por la percepción de su rostro empalidecido y doliente, de su voz apagada y casi afónica, quizás por las palabras con que se expresa. Aquello que realmente sí queremos saber es en qué consiste de por sí ese darse cuenta y no por qué medio llegamos a saberlo. Podemos darnos cuenta de lo vivido por otra persona precisamente mediante este proceso cognoscitivo que para Stein es la empatía. Max Scheler y la ética material de los valores. Kant, en opinión de Scheler, no habría distinguido entre bienes y valores. Bien, por ejemplo, es una máquina, valor es su utilidad. Bien es una ley, valor es su justicia. Los bienes son hechos, los valores para Scheler son esencias. Las proposiciones éticas son ciertamente necesarias y universales, pero se refieren de hecho a esencias y no son formales, son materiales, y las materias sobre las que tratan aquellas esencias están constituidas por valores, valores religiosos, sagrado o profano, valores estéticos, bello o feo, valores especulativos, verdadero o falso, y valores jurídicos, justo o injusto, etc. La ética, por tanto, de Scheler es una ética material de valores y no de bienes, valores que el hombre no debe producir, sino solo reconocer y descubrir, a través de una emoción intuitiva. Dice Scheler que es un prejuicio negar la intencionalidad de un sentimiento, su capacidad de ver esencias y captar valores. Existe, desde la perspectiva de Max Scheler,
un orden del corazón, como ya pensaba el gran filósofo Blaise Pascal. Epogé o reducción fenomenológica. Epogé es un término griego que quiere decir suspensión del asentimiento o del juicio, típica de la actitud del escepticismo antiguo y en particular de Pirrón. Pero dentro del pensamiento contemporáneo de la fenomenología de Husserl, concretamente la epogé es un concepto fundamental. La epogé es dejar en suspenso, poner entre paréntesis precisamente las convicciones científicas o filosóficas o también las creencias del sentido común, que no resisten la duda, que no son indudables. En ese sentido, o en todo caso, el procedimiento de la epogé entra en funcionamiento con el objetivo de alcanzar algún tipo de certeza o de verdad. Certeza que Husserl encuentra en la conciencia, en la subjetividad. La conciencia no puede ser puesta entre paréntesis. Su existencia brilla con la evidencia más indestructible. Es aquella realidad que constituye el mundo, la conciencia. Los análisis de la conciencia son realmente los fundamentales en la fenomenología.